Bien, hermanos, estoy ahí grabando, ¿sí? Ahí ustedes pueden visualizar la pantalla también. Déjenme agrandarle el tono la pantalla y empezamos la clase. Bien, creo que estamos ahí. Mis hermanos, para mí, bueno, es un gusto. Les avanzo un poco lo que vamos a tratar esta noche. No solo tiene que ver con el concepto de la mayordomía de la iglesia, vamos a ver un poco de eclesiología también aquí. Eso va a ser interesante. Y recordemos, hermanos, que es la última clase, ¿sí? Al final de la clase creo que nos vamos a demorar un poquito más, así que trataré de terminar pronto esta última presentación, esta última lección, para indicarles en tema de tareas, en tema de faltas, en tema de otros trabajos que tenemos que hacer para completar todo el módulo en sí, ¿sí? Entonces, eso en cuestiones, mis hermanos. Bien, lo interesante, hermanos, de todo el concepto de mayordomía cristiana es terminar con la mayordomía eclesial, ¿sí? Y en sí, nosotros vemos, sí, que la iglesia está conformada por hombres de Dios, sí, hombres, y estoy utilizando el término genérico hombres, es decir, hombres y mujeres del Señor, que el Señor los ha llamado a ser santos, separados, exclusividad de Cristo. Entonces, en este contexto, hermanos, nos encontramos ya con la última lección, que es la mayordomía en la iglesia. A lo mejor se tiende a confundir un poco con las otras mayordomías que ya habíamos visto en las lecciones anteriores, pero más bien esto se conecta un poco más, ¿no? O diría, como lo dice el doctor D. A. Carson, que esto se conecta un poco más ya con eclesiología, con una de las ramas de la teología sistemática. Mas, sin embargo, no dejemos de lado el término mayordomía de la iglesia. Recordando, hermanos, que la mayordomía de la iglesia está profundamente enraizada, si lo queremos ver de esa forma, en el capítulo de Mateo 16, ¿sí? Quisiera que vayamos a la escritura, abramos, hermanos, nuestras Biblias, porque de aquí, a partir de este texto bíblico, es lo que vamos a desarrollar toda esta clase, ¿sí? Muy bien, Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 20, ¿sí? Aquellos que ya conocen este pasaje bíblico es la confesión de Pedro, ¿sí? Y es algo interesante lo que va a mencionar aquí, a lo mejor punto por punto, o vamos a tratar de extraer, ¿no? No solo el concepto teológico, sino también las perlas preciosas que nos da para comprender la mayordomía en la iglesia. ¿Sí? Necesariamente eso, entonces, mis hermanos, abramos todas nuestras Biblias y vamos, sí, rápidamente a el pasaje de Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el 20. Dice así, les voy a leer. Espero que ustedes también hagan la lectura en sus Biblias. Dice, confesión de Pedro. Les voy a leer en la versión de las Américas. ¿Sí? Versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también, 18, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él, o sea, Jesús, era el Cristo. Sí, es este pasaje bíblico el que estaremos analizando esta noche para comprender la mayordomía de la iglesia. Nosotros ya manejamos un poco el término mayordomía, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Con un encargo que ha hecho el dueño. Recordemos que no somos dueños, sino que la mayordomía tiene que ver con un encargo que ha hecho el dueño, ¿sí? Es decir, Dios mismo ha hecho un encargo y este encargo debe llevarse con diligencia. Es un trabajo que debe hacerse con diligencia, recordando que no somos dueños de nada, que si algunos bienes el Señor nos lo ha dado es para su administración correcta. Y recordemos siempre esto, es para la gloria del Señor, ¿sí? Es para que su reino avance. Siempre tenga eso en mente, hermanos. Nos encontramos en la última sección y lo interesante de esto es que nos empuja a hacer un poco de exégesis de este pasaje en particular. Antes de entrar a detalles y todo lo demás, yo quiero, hermano, que usted se familiarice con este pasaje bíblico. Punto número uno, porque es un pasaje mal interpretado, sí, y usted ya lo sabe muy bien. Punto número dos, porque tiene que ver, hermanos, porque tiene que ver y está íntimamente relacionado con el propósito de la iglesia,
la razón y el objetivo primordial de la iglesia, ¿sí? Y aquí en estos versículos se va a encontrar la proposición, ¿sí? Es decir, el argumento que quiere mostrarnos aquí el autor acerca de la iglesia, su propósito, por qué está aquí la iglesia, para qué está aquí la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el labor de la iglesia? Y de alguna otra manera vamos a ver esta dinámica de comunicación entre Jesús y Pedro y vamos a desligar muchos de los malos entendidos que a lo mejor el pasaje bíblico nos lleva. Sí, sin más que decir, mis hermanos, antes de introducirnos al pasaje bíblico, recordemos bien la mayordomía, qué es el aspecto aplicativo de la mayordomía, que tiene que ver principalmente, sí, con saber administrar. Recordemos, el dueño es quien lo da, quien lo otorga, pero no porque lo da el dueño y yo ahora me hago dueño, sino yo debo administrarlo bien. Dentro de toda esta clase, hermanos, de mayordomía cristiana hemos visto varias aristas de la mayordomía, pero al final, y me gusta, y me encanta muchísimo, ¿sí? Que al final, por lo menos de esta sección, vislumbremos un poco más a detalle la mayordomía de la iglesia, recordando, hermanos, que la iglesia somos todos nosotros, ¿sí? Algo que nosotros conocemos como la iglesia universal. En el idioma original es católico, ¿sí? Y no se malinterprete con el contexto de una religión católica apostólica romana, no se malinterprete. Los primeros siglos y sobre todo en los años de la historia de la iglesia, este término es muy utilizado, ¿sí? Para referirse a una sola iglesia. Y eso es lo que ha venido a hacer Cristo, fundar una sola iglesia. Y esta es la iglesia universal, la que conocemos nosotros como la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible, hago referencia yo, sí, a, como dice de alguna otra manera el doctor MacArthur, tiene que ver necesariamente con esta iglesia global, que nosotros no vemos una sola sede de manera estructural para decir, miren, allá está, ¿sí? Sino es una iglesia invisible que se está moviendo por el poder del Espíritu Santo y por la obra, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Eso en relación a la iglesia invisible. Y la iglesia visible, hermanos, es, sí, nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, que el Señor sí se ha apiadado de nuestras almas y nos ha llamado a vivir esta nueva vida en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección. Entonces, al entender y comprender esto, yo puedo ahora sí, hermanos, introducirme al pasaje bíblico y comprender qué es lo que va a decir aquí en la confesión de Pedro. Avancemos entonces, hermanos, un poco, ¿sí? Para irnos introduciendo ya al tema. La mayordomía en la iglesia. Bueno, punto número uno, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Leámoslo, ¿sí? Cuando llegó Jesús a la región, versículo 13, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La narrativa, hermanos, para responder esta pregunta, comienza, ¿sí? De alguna u otra manera, entre Jesucristo y sus discípulos, apóstoles, ¿sí? Esa es la primera dinámica que sucede. En esta dinámica, ¿quién hace la pregunta? Es Jesús. Al hacer un puente exegético de este pasaje bíblico, podemos recordar lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Bueno, uh, el Señor Dios, ¿sí? Desciende del cielo y pregunta, después de que Adán y Eva, a partir del capítulo 3 de Génesis, cuando ellos ya habían caído, ¿sí? Ellos se escondieron. Y hace una pregunta retórica, ¿sí? El Señor, y podríamos decir incluso sarcástica, la hace y dice, bueno, ¿en dónde estás, Adán? ¿Sí? Bueno, el Señor lo sabe todo, Él sabe dónde está. Y dice, estoy por acá, escondido. ¿Por qué te escondes? El diálogo sigue. Ah, es que estoy desnudo. Y el Señor dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? Vea usted la comunicación que tiene el Señor, ¿sí? Con Adán al hacerle preguntas sarcásticas para ver qué es lo que responde Adán. De la misma forma o en ese mismo diálogo se desarrolla en esta manera este primer diálogo entre Jesucristo y los apóstoles, los discípulos. ¿Qué comienza diciendo Jesús? ¿Quién dice los hombres? Es decir, ¿quién dice los de afuera? ¿Qué es lo que dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Es un título que contrae dentro de la cristología divinidad, ¿sí? Hijo del Hombre, ¿sí? Dice, bueno, ¿y qué dice la gente acerca de mí? Prácticamente es lo que está diciendo Jesús. 14, vemos la respuesta de los apóstoles. Dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y hay otro grupo también que dice que tú eres Jeremías o uno de los profetas, ¿sí? Imagínense, están diciendo incluso que a lo mejor uno de estos profetas del Antiguo Testamento
de hazañas increíbles, vino, por así decirlo, en forma de Jesucristo. Y algunos dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitado a lo mejor, o algunos, como dice el texto bíblico, vean, dense cuenta, dice, otros de Elías, ¿qué más? Otros, Jeremías, o alguno de los profetas, ¿sí? Siguiente diálogo, dice 15, y él les dijo, Jesucristo, y les hace otra pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? ¿Sí? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Le atinaron ellos al decir, bueno, entre todos ellos, ustedes qué piensan acerca de mí? Versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Vean esta afirmación. Tú eres el Cristo. Y Cristo significa ungido, Mesías, enviado, el esperado. Dice, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres a quien estábamos esperando. Y no se queda solo ahí la confesión de Pedro. Continúa y dice, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Anás y Caifás rasgaron sus vestiduras cuando estaban, por así decirlo, llevando un juicio ilegal en la madrugada en contra de Jesús. ¿Y qué es lo que pasó con los sumos sacerdotes? Rasgaron sus vestiduras. ¿Y cuál era el motivo principal? ¿Sí? Porque ellos decían, este carpintero se dice hijo de Dios. ¿Y qué es ser hijo de Dios? Todo el Antiguo Testamento comprende en el concepto de la cristología que si uno se llamaba hijo de Dios, ¿sí? Era ponerse al mismo nivel de Dios, ¿sí? Lo que en Hebreos 1 conocemos como misma sustancia del Padre. Así que este es un título que contrae divinidad y vemos aquí como Pedro está diciendo, tú eres el ungido, el enviado. Y no solo se queda ahí como el ungido y el enviado, una persona o un ser humano que fue enviado directamente de Dios, no se queda solo ahí. Continúa, vean esta cristología, vean esta fórmula cristológica. Tú eres el Cristo, muy bien, el Hijo del Dios viviente, mismo al mismo nivel del Padre, misma sustancia del Padre, el Hijo del Dios viviente. 17. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Sino mi Padre que está en los cielos. Hagamos una pequeña pausa aquí. El propósito, hermanos, principalmente de la iglesia, no es hacer labor social. ¿Sí? Yo quiero dejarles algunos puntos aquí para que nosotros podamos reflexionar, pero vea esto claramente. El, por así decirlo, principalmente el propósito de la iglesia es llevar la verdad, defender la verdad, ser soporte y baluarte de la verdad. No tiene que ver con hacer labor social y no me malinterprete cuando yo digo no tiene que ver con hacer labor social. Alrededor, hermanos, del siglo XX, entre el siglo XX y el siglo XXI, empezó un auge en el evangelicalismo. ¿Qué quiere decir? Que las iglesias ya no se quisieron quedar adentro de las paredes, lo cual estaba muy bueno, ¿sí? Pero empezaron a hacer muchos eventos sociales y estos eventos sociales hacen que la iglesia pierda de alguna u otra manera, ¿sí? Su propósito original. La originalidad en el propósito de la iglesia es defender la verdad, expandir la verdad, ser soporte y baluarte de la verdad. Sí, principalmente eso. Hay una frase muy icónica que hoy está en boga, ¿no? Incluso una de las megas iglesias alrededor de los Estados Unidos, en alguno de sus afiches, por así decirlo, o sus posts publicitarios en Internet y en todas sus páginas web, ellos tienen una frase, ¿no? Ya que hacen mucha labor social, ellos tienen este eslogan. ¿Acaso hay otra manera? Imagínense. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí ya nos entramos a un pragmatismo, ¿sí? Es decir, tratar de mezclar la verdad de Dios con, por así decirlo, metodologías humanas para atraer más personas. Lo dijo una vez el doctor Suger Michelin, utilicen herramientas humanas y lo único que van a obtener es traer, pues, ¿qué? Mundanalidad a la congregación. Nada más. Este hecho de hacer eventos al aire libre, que no está mal, usted debe comprender que eso no está mal, ¿sí? Pero el basarse solo en hacer eventos para que la gente de alguna otra manera venga, ¿sí? Eso es lo negativo. Entonces, ya nos encontramos con la primera pared. Recordemos que estamos hablando de la mayordomía de la iglesia. Es decir, de alguna u otra manera, el Señor ha dado una ordenanza a la congregación, ¿sí? Soportar la verdad,
soporte y baluarte de la verdad, extender el reino. Después vamos a ver cómo el Señor Jesucristo también da una, por así decirlo, una tarea específica también acerca de sus discípulos de extender su reino, ¿sí? Predicar, no solo que queden en creyentes, sino que sean discípulos, ¿sí? A todas las naciones. En la confesión de Pedro podemos encontrar, hermanos, ¿sí? Como ya había mencionado en un inicio, no solo una fórmula cristológica muy buena, me encanta muchísimo. El doctor Krinkenner menciona que en el versículo 16 específicamente, no solo se postula la humanidad de Cristo, no solo se postula la preexistencia de Cristo, sino también su divinidad, al decir el Hijo del Dios viviente. Mismo nivel del Padre, misma esencia del Padre, Cristo es Dios mismo, Yahweh. Entonces, al comprender este punto, hermanos, podemos ver la respuesta de Jesucristo. Versículo 17 dice, bueno, le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Revelación divina directa. Yo también te digo que tú eres Pedro y nos metemos al conflicto al cual yo les quería llevar de manera voluntaria. Yo también, dice el Señor Jesús, te digo que tú eres Pedro y conjunción, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Veamos primero esta pequeña porción. ¿Sí? Aquí, hermanos, al traducir el término griego Pedro, ¿sí? Vendría a ser Petros, que significa una roca pequeña. ¿Sí? Y dice, tú eres Pedro, pongámosle esta palabra, tú eres Petros, roca pequeña, y sobre esta roca, y aquí el término roca es Petras, que significa una cama de rocas o una roca muy grande, y sobre esta Petras, roca grande, edificaré mi iglesia. Hermanos, el contexto gramatical me lleva a hacerlo de la siguiente manera. Es como si el Señor Jesús le dijera a Pedro, tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres este Petros, esta roca pequeña, pero sobre esta roca, refiriéndose al mismo, sobre esta Petras, cama de rocas o roca muy grande, edificaré mi iglesia, ¿sí? Para desviar estas malas interpretaciones de este pasaje bíblico, hermanos, solo necesitamos saber un poco, ¿sí? De clases introductorias a griego y comprender que aquí no se está refiriendo a Pedro, sino se está refiriendo a Jesucristo a sí mismo en tercera persona. Y está diciendo, sobre esta roca es la que edificaré mi iglesia. En el concilio de Trento, ¿sí? Que es el concilio, por así llamarlo, el primer concilio ecuménico, en el concilio de Trento se va a recapitular algunos postulados de teología católica y teología católica romana, me hago entender de esa forma de manera específica. Y llegaron a la conclusión que aquí en el versículo 18, Jesucristo está hablando de Pedro y no del mismo, y está diciendo que Pedro principalmente es el que, por así decirlo, el que va a edificar la iglesia. Esto no tiene sentido alguno, ¿sí? No puede un ser humano edificar una iglesia. Recordemos que quien ha dado la vida por la iglesia, ¿sí? Es Jesucristo. Él es el dueño absoluto de la congregación, de la iglesia, visible e invisible, ¿sí? Es el dueño absoluto de la iglesia. Así que ahora, después de comprender este pequeño preámbulo, podemos ver que en el Concilio de Trento se hace este intercambio, por así decirlo, de conceptos y afirman ellos que en este pasaje de forma particular Jesucristo se refiere a Pedro como la roca para edificar su iglesia, pero en griego no se presenta así, ¿sí? En griego no se presenta así. En griego se presenta como Pedro, Petros, una roca pequeña, y refiriéndose en tercera persona a Jesucristo a sí mismo, se refiere como Petras, una cama de roca o roca muy grande, ¿sí? Y esa es la primera explicación, por así decirlo. El propósito de la iglesia es expandir la palabra del Señor, la verdad, su reino y soportar, ser baluarte de la verdad. Ahora bien, que en nuestras congregaciones, sí, tengamos este espacio de evangelizar, lo cual está muy bien, gloria a Dios si lo hacen. Mas, sin embargo, no debo cambiar el tiempo de ayuda social, sí, por el tiempo de alguna u otra manera, coinonía con los hermanos o la liturgia, es decir, desarrollar nuestros cultos con normalidad. No se debe confundir esto y cuando se llega a confundir esto es cuando existen estos conflictos. Conflictos tales como, tengo muchos eventos en la iglesia, muchísimos, ¿sí? Pero no se desarrolla una membresía en la congregación de forma sana.
¿A qué me refiero con esto? Tengo muchos eventos de música, de no sé qué, y tantas otras cosas más, que no está mal, no me malinterpreten. Pero el problema es cuando nosotros dejamos de alimentar, o los líderes o los pastores dejan de, o los ancianos, en este contexto de obispado, anciano, líder, pastor, pastor maestro, deja de alimentar a la grey de Dios, ¿sí? Deja de alimentar a la grey de Dios y empiezan a darles pasto adulterado, ¿sí? Haciéndose pasar por pasto verdadero. Es como lo que encontramos hoy en día, ¿no? Un alimento falso, ¿sí? Un alimento, todo lo que venga en fundas y pueda durar más de 5 o 6 meses, no es saludable. Sí, no es saludable. Entonces, esa es la forma en cómo ahora los líderes están tratando de alimentar la grey de Dios, sí, con comida chatarra y no con verdadero pasto. Entonces, recordemos, el propósito de la iglesia es soporte, ¿sí? Soporte y baluarte de la verdad, extender el reino de Dios. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, hermano, bueno, predicador, ¿y en dónde queda entonces el ayudar al prójimo? Hermanos, no hay necesidad de que eso se les diga, ¿sí? Porque Jesucristo mismo ha preparado buenas obras antes de los tiempos para que anduviésemos en ellas. Así que es su trabajo individual, ¿sí? Y como congregación estamos dispuestos a ayudar en cualquier conflicto, catástrofe, ahora que estamos viviendo en nuestras zonas, sí, estos diferentes movimientos telúricos y todo lo demás. Y claro, es un deber de la congregación, pero recordemos, el propósito principal de la iglesia es soporte, ser soporte y baluarte de la verdad. Sí, en relación a este punto. Recordar también que la iglesia está fundada sobre Cristo, sobre Petras, una roca grande, ¿sí? No sobre Petros, una roca pequeña, que es Pedro o Cefas. Así que no confundamos eso. Siguiendo, hermanos, con el texto bíblico, 19. Aquí viene otro conflicto. Dice así, el Señor Jesucristo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se refiere? ¿Sí? Tenemos que identificar aquí los personajes. Bueno, aquí tengo yo algunos personajes. Tengo de personaje principal a Jesucristo. El siguiente personaje que aquí se introduce son los apóstoles. Los siguientes personajes que son mencionados por los apóstoles, que vendrían a ser personajes secundarios, vendría a ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? Yendo con los personajes principales, también podemos ver al Padre, ¿sí? Podemos observar aquí incluso la Trinidad, podemos ver al Padre, y también encontramos, sí, también aquel, si lo podríamos mencionar así, la iglesia, como un personaje principal aquí en este diálogo o en esta confesión de Pedro. Así que el Señor Jesús dice a la iglesia que será edificada en una, que Petras, en una roca muy grande, dice a la iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y voy a terminar la frase para pasar a explicar. Yo te daré las llaves de del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? Sí, la iglesia, nosotros como iglesia, nosotros todos aquí nos tratamos de hermanos porque pertenecemos a una iglesia universal, una sola iglesia universal. ¿Sí? Y podemos llamar hermanos a nuestros hermanos presbiterianos, a nuestros hermanos anglicanos históricos, a nuestros hermanos bautistas reformados, a nuestros hermanos pentecostales trinitarios, a nuestros hermanos de las asambleas de Dios, aquellos que creen fielmente en la Trinidad y a todo aquel que viene a los pies de Cristo dentro del concepto de la cristiandad. Y por cristiandad me refiero a nuestros hermanos ortodoxos de Grecia, de Rusia, ¿sí? A nuestros hermanos ortodoxos de Constantinopla, actual Estambul, ¿sí? A todos ellos que creen en un Dios trino, ¿sí? Que creen que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios, como dice el Concilio de Nicea. Jesús es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, ¿sí? Misma esencia del Padre, engendrado, no creado. Eso debemos comprenderlo bien en eclesiología. A este punto, hermanos, llegamos y Jesucristo da estas llaves a la iglesia. La iglesia, entonces, hermanos, tiene la autoridad por el poder de la palabra de Dios y por la autoridad de las escrituras, ¿sí? La iglesia tiene la autoridad de qué? De exhortar, de llamar fuertemente la atención, de aquellos que no quieren arrepentirse, ¿sí?
La iglesia tiene esta autoridad de decir, discúlpeme, o sea, utilizaré un término que a lo mejor no nos escuchan mucho, ¿no? Tratar de excomulgar, ¿sí? Pensamos que solo la excomulgación está en el concepto católico, no es así. No es así, ¿sí? Sino más bien ha estado a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia entonces tiene la autoridad de que de atar y desatar las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Esta forma gramatical es interesante. ¿Saben por qué? Porque la iglesia al predicar la palabra de Dios, al evangelizar, ¿qué está haciendo? Expandiendo el reino de Dios y al mismo tiempo está dando esperanza, ¿sí? Esperanza a los condenados. Y yo de pequeño siempre me preguntaba, ¿por qué el Señor Jesús utiliza a nosotros, ¿sí? A personas fal falibles, um, a personas que podemos constantemente luchar con nuestra maldad y nuestro pecado, pero lidiamos con eso. ¿Por qué nos utilizó a nosotros? Yo decía de pequeño, porque el Señor no utiliza ángeles, ¿no? Y evangelizan a toda nuestra ciudad, a todo nuestro país y ya está, ¿no? El Señor le plació en el puro afecto de su voluntad, sí, en su consejo privado, el Señor decidió dar esta autoridad a la iglesia al momento de expandir la palabra de Dios y expandir su reino, que muchos de los condenados vengan al arrepentimiento y utilizando las palabras de Pablo por la locura de la predicación. ¿Sí? Me gusta mucho utilizar ese término, locura de la predicación. Es una locura. Es, hermanos, algo que no podemos comprenderlo. El Señor pudo haber utilizado a las huestes, ¿sí? Celestiales, a todos los ángeles, y predicar. Incluso sería una predicación un poco más directa, ¿no? Porque ellos ven el rostro de Dios, pero el Señor le plació, ¿sí? Que la iglesia lleve esta tarea, ¿sí? De expandir el reino de Dios, de desatar, por así decirlo, si lo queremos ver de esta manera, aquellos que están condenados, ¿sí? Que vengan a los pies de Cristo por la locura de la predicación. Qué interesante que Pablo utilice el término locura de la predicación. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces Jesucristo ordenó a los discípulos que a nadie le dijese que era el Cristo. Esta, hermanos, es la primera vez que podemos observar aquí, por lo menos en el Evangelio de Mateo, en la confesión de Pedro, que el Señor Jesús da autoridad a la iglesia de reprender fuertemente, ¿sí? De exhortar fuertemente, de llamar a arrepentimiento fuertemente. Que alguien que se suba al púlpito vea si ha sido llamado primeramente por el Señor y cumple todos los requisitos pastorales que lo vamos a discutir aquí esta noche también. No solo eso, sino que vea que si el Señor lo ha llamado y él cumple estos requisitos, ¿sí? Él tiene la autoridad de la palabra de Dios para subirse al púlpito y decir, si no se arrepienten, morirán en sus pecados y serán condenados. ¿Saben por qué menciono de esta forma? Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde de pecado no se habla, ¿sí? Se ha eliminado el pecado de las predicaciones. Se ha eliminado el tema del infierno de las predicaciones, ¿sí? Solo hablan de prosperidad, de que nos vaya bien, teología de la retribución, recuerden eso. Pero veamos, hermanos, qué autoridad tiene la palabra de Dios, ¿sí? Y la iglesia, qué autoridad tiene de, mediante la predicación fiel de las escrituras, anunciar, ¿sí? Anunciar libertad a los cautivos. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado como congregación, ¿sí? Como iglesia universal, visible e invisible. Entonces, piense bien, hermano, ¿sí? Piense muy bien. Vea el trabajo inmenso que el Señor nos ha dejado. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entender, hermanos, sí, que la mayordomía en la iglesia es mucho más que asistir un día domingo. Es mucho más que de vez en cuando dar una limosna, ¿sí? Es mucho más que decir yo apoyo en este evento de la iglesia y ya está, y después me desaparezco. Es mucho más que eso. Segunda de Timoteo 4:6 al 8, menciona Pablo al finalizar su mayordomía, ¿sí? Dentro de todas las áreas y su mayordomía, su arduo trabajo en la iglesia primitiva. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Personalmente me encantaría que eso, si el Señor no viene pronto,
fuera eso que está escrito eh, en mi lápida, si el Señor así lo decide. Me encantaría terminar como Pablo. ¿A cuántos nos gustaría terminar como Pablo y decir, he peleado la buena batalla? ¿Sí? No dice solo he estado en la batalla, dice he peleado. Esta palabrita, ¿sí? Nos menciona que él verdaderamente ha luchado con su pecado. Dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestro pecado? De forma seria, ¿sí? De forma seria. He acabado la carrera. Hermanos, esta carrera no es de rapidez, ¿sí? Sino más bien de resistencia. Pablo dice, he acabado la carrera. Y por último, termina con la cereza del pastel, dice, he guardado la fe. Nosotros sabemos lo que sigue, por lo cual me espera la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Y esto, hermanos, es interesante, porque podemos observar, sí, que dentro de la mayordomía en la iglesia no solo es tener un aspecto de membresía. Soy miembro de esta iglesia, no participo, no hago nada, me alejo. Debemos, hermanos, reconocer, ¿sí? Nuestro mandato, nuestro imperativo. Debemos reconocer nuestro mandato como iglesia, expandir el reino de Dios. Y ustedes dirán, bueno, y si expande el reino de Dios, si nadie se convierte, tranquilos hermanos, tenemos la autoridad de la palabra para decir, si no se arrepienten, morirán en sus pecados y serán condenados. Pero si se arrepienten, vendrán a Cristo, serán salvos. ¿Por qué lo podemos decir con autoridad? Porque el Señor ha dado, ¿sí? Ha dado esta autoridad a la iglesia. Necesariamente, hermanos, este pasaje también nos recuerda lo que el Señor sí había dicho en la gran comisión: predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, no solo creyentes, sino discípulos, ¿sí? Continuar haciendo la obra, construir más obras, ¿sí? Incluso constituir a más obreros, llevar a otras personas a Cristo y que ellos también, por así decirlo, en un tiempo necesario, ellos puedan también salir a expandir las verdades del Evangelio. Usted me dirá, hermano, yo tengo un trabajo que no puedo salir a evangelizar. No se preocupe, comience, hermanos, desde ese lugar donde usted está. ¿Sí? Comience desde ese lugar donde usted está. En Hechos 2:42 se menciona claramente, ¿no? Que debemos perseverar en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este era uno de los emblemas a lo largo de la iglesia primitiva, si lo podemos observar de esa manera, en perseverar en la doctrina. Y aquí doctrina es dogma, ¿sí? Algo que ha sido instituido, enseñado. La comunión unos con otros, en griego koinonia, ¿sí? Koinonia, el partimiento del pan, no solo la cena del Señor, sino también el ser solidarios, hermanos, unos con otros y también con los de afuera y en las oraciones. Apoyémonos, hermanos, unos a otros en las oraciones. Yo no sé cuántos de aquí están luchando con diferentes cuestiones. Ore por su hermano, ore por su iglesia, ore por ellos que están luchando, ¿sí? Hagámoslo. Y no, hermanos, de ninguna manera tengan miedo de promulgar las verdades del Evangelio. Usted me dirá, ¿por qué? Por esto, hermanos, ¿sí? Porque el Señor nos ha dado autoridad como iglesia de predicar el Evangelio fielmente para el arrepentimiento de los pecados. ¿Sí? Vean qué increíble, para que ellos corran a Cristo, se arrepientan y sean salvos. Qué maravilloso. Así que Pedro aquí no vislumbra como que a él se le entregó, ¿no? Y eso entendemos en el Concilio Vaticano II en 1939, perdón, 79, si no estoy mal. En ese concilio del Vaticano II hicieron algunos pequeños cambios. Sí, dentro de esos pequeños cambios era de dar el título a Pedro, que él tenía las llaves de los cielos, entre estos chistes que hicieron en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, también era de que, bueno, ahora el sacerdote ya no dé la espalda en una misa, sino que vea al frente a las personas. Imagínense que ya no se hable en latín. Probablemente, hermanos, si es que su familia, desde mis tatarabuelos, podría decirlo yo, ¿sí? Mis tatarabuelos a lo mejor no tengo en claro si fueron o no creyentes, creo que la gran mayoría no. Incluso sus familiares podrían corroborar eso, aquellos que no habían venido a Cristo, ¿sí? Escuchaban las misas en latín, así era. En el Concilio Vaticano II se llegó a la conclusión de que ahora se dé una misa en el idioma
local. Bien, otro aspecto más en sus grandes puntos de vista del Vaticano, Concilio Vaticano II, era el eliminar el ayuno de no comer carne los días viernes en Semana Santa. Barbaridades como esa, ¿sí? Cuando vemos claramente que aquí no se trata de Pedro, ¿sí? Se trata de Cristo y su iglesia, ¿sí? La gramática nos lleva a pensar en Cristo y su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros. Vean, hermanos, y vemos y podemos observar también cómo esto es fuertemente defendido, no solo por conceptos teológicos, sino por la oración de Jesucristo en Juan 17. Cuando Jesús está orando profundamente y pide al Padre, dice, primero te pido por ellos, por los 12. Luego dice, ahora te pido también por todos los que han de venir, por los que me has dado, porque son tuyos. Y Jesucristo ora por nosotros. Vean, hermanos, qué maravilloso. ¿Sí? A veces cuando estamos pasando un problema mal, ¿no? Un conflicto, decimos, un hermano, ore por nosotros, pero ¿qué? ¿Cómo usted se sentiría al saber que Jesucristo oró por nosotros? ¿Sí? Vaya y lea Juan 17 y asómbrase de Jesucristo. ¿Cómo está? Estamos en la mente de Jesucristo en ese momento en Getsemaní. Gloria al Señor. Avanzando un poquito más rápido, mis hermanos, cuando hablamos también de mayordomía en la iglesia, ¿sí? Después de coger ya este pasaje bíblico y comprender que aquí en Mateo 16 el diálogo principalmente se centra en Cristo y su iglesia, ¿sí? Ahora, entendiendo este punto, hermanos, la organización de la iglesia dentro de la mayordomía de la iglesia tiene que ver con diferentes puntos de vista, pero aunque tengamos algunos, por así decirlo, diferentes puntos de vista en la organización de la iglesia, debemos ser concretos en cuanto a lo que enseña la Escritura. La igualdad de autoridad es un punto principal. ¿Sí? Y aquí voy a estar utilizando el término ancianos de manera intercambiable como lo hicieron todos los padres de la iglesia. Ancianos, obispos y pastores son términos intercambiables. ¿Sí? Así que si yo digo anciano, o si yo digo obispo, o si yo digo pastor maestro, es el mismo término que se utilizaba de forma intercambiable. ¿Sí? A lo largo de todos los siglos de la historia de la iglesia. Bien, entonces, la igualdad de autoridad. Hermanos, la iglesia le pertenece a Cristo, ¿sí? No pertenece a una persona, ¿ya? No pertenece a una persona. La iglesia es de Cristo que la compró con sangre y él es quien tiene toda la autoridad sobre su iglesia, ¿sí? Sobre su esposa. A ver, nosotros somos mayordomos en la iglesia, estamos administrando incluso la iglesia en estos términos físicos, si también lo quieren ver. Así que usted y yo, hermano, por más líder, por más pastor que sea, por más anciano, por más obispo que sea, no tengo autoridad propia en la casa del Dios vivo. Tengo algo que se llama autoridad delegada. Y autoridad delegada es todo lo que la escritura me permite o nos permite o les permite a los ancianos, a los obispos y a los pastores. Esta igualdad de autoridad. Todos los ancianos poseen el mismo rango y voto al tomar decisiones, ¿sí? No existe un anciano superior o una jerarquía o un aspecto jerárquicamente mayor. No existe dentro de todos uno que sobresalga y su palabra es el punto final. No existe eso, ¿sí? Hay un término en griego que utilizaban los primeros obispos de los cristianos ortodoxos, los cristianos orientales de Constantinopla, que es el actual Estambul. Ellos es un término que es par, a ver, igual entre pares, si no estoy mal. Es decir, que todos tienen la misma autoridad, ¿sí? De entre todos que tienen la autoridad tienen a un representante y él no tiene la palabra final, sin embargo, ayuda al resto de los ancianos, aquí lo dicen ellos, patriarcas, ¿sí? Estamos hablando ya de los 6 siglos de la época patrística, ¿sí? La época de los padres de la iglesia. Entonces, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Grecia, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Jerusalén, entonces, todos estos eran patriarcas o obispos, que todos estos tenían, por así decirlo, una autoridad simbólica, pero no jerárquica. ¿Qué quiere decir? No es que había entre todos ellos uno que mandaba a todos, algo que sí sucede acá en Occidente, lamentablemente, pero ya vamos a llegar al gobierno de la iglesia. Primero veamos la organización en la iglesia, ¿sí? Existe una igualdad de autoridad. No lo que diga el pastor es el punto final. Eso yo quiero enfatizarlo, hermanos. Y por eso es muy saludable, ¿sí? Es muy saludable.
que dentro del gobierno de la iglesia exista una pluralidad de ancianos, pluralidad de obispos o pluralidad de pastores. ¿Qué quiere decir? El pastor principal de la iglesia no está excepto de rendir cuentas. Que se entienda bien eso. El pastor principal de la iglesia no está excepto de rendir cuentas. Y no me gusta cuando llegamos a ese punto y existe puntos en contra y dice, bueno, Daniel, pero, y empiezan a citar esos versículos fuera de contexto, ¿no? Tales como no hay que tocar al ungido de Dios y cosas así. Bueno, eso fue un contexto histórico, netamente un contexto cultural histórico con David y Saúl. Eso no tiene nada que ver acá, ¿sí? No tiene nada que ver. Que tengan aplicaciones prácticas para mi vida, sí, pero no tiene nada que ver, ¿sí? La igualdad de autoridad. Todos los ancianos poseen el mismo rango, el mismo voto al tomar decisiones. Por lo tanto, la iglesia debe tener un cuerpo de pastores, ¿sí? Y el pastor principal de la congregación no está excepto, o sea, él no es excluyente de rendir cuentas, debe rendir cuentas de su vida. Debe tener un grupo de personas maduras que es la pluralidad de ancianos para que él también rinda cuentas. Eso es una iglesia saludable. Si visualizamos una congregación donde el pastor no se le toca absolutamente nada, yo he visto muy de cerca, ¿sí? Eh, en otras congregaciones, lamentablemente, que a él no se le pide cuentas de nada, ni del manejo del dinero, ni del manejo de su tiempo, absolutamente nada. Lo que él diga es ley, eso no es así. En la organización de la iglesia no es así, ¿sí? Y tampoco vayamos al otro extremo, dejar que el pastor haga todas las actividades. Eso también, hermanos, es una negligencia por parte de nosotros como miembros de una congregación, dejar que el pastor se haga mil manos para alcanzarse todo lo que debería hacer. No es eso también correcto, ¿sí? La diversidad de dones. Cada líder aporta habilidades distintas. Algunos, yo conozco hermanos que pueden explicar una verdad teológica a niños, a ancianos y a seminaristas. Gloria a Dios por ese don. ¿Sí? También veo a personas que aman mucho el cuerpo de Cristo en la iglesia y también aman mucho las almas perdidas y tienen una forma y un don de aconsejar, consejería bíblica. Hay hermanos excepcionales en el manejo del dinero, muy pulcros, muy íntegros, administración, ¿sí? Y recordemos que todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Independientemente de qué tan nuevo sea en la fe, todo aquel que ha venido en Cristo, tenemos este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Entonces, al comprender, hermanos, la diversidad de dones, vean, en la iglesia, y usted puede ya ir identificando su congregación. Sí, hay personas que pueden manejar temas difíciles de teología y hacerlo muy simple para comprenderlo. Hay hermanos que tienen un amor pastoral, por así decirlo, si se utiliza bien la palabra, en consejería, buenos consejos. Ya vamos a hablar un poco de consejería bíblica también, que no es psicología. Psicología no tiene nada que ver con consejería bíblica, ¿sí? No se confunda. La administración de los recursos, del dinero, llevar a las cuentas claras en la congregación. Es más, hacer una auditoría interna en la iglesia, lo cual apoyo muchísimo. ¿Sí? Y todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Dentro de este aspecto de la organización de la iglesia, vean, antes de hablar de la organización, estamos tocando ya algunas características, la igualdad de autoridad, ¿sí? No hay un mandamás en la iglesia, no hay eso. No ha existido nunca, no ha existido. La diversidad de dones, el Señor capacita a cada creyente con el fin de servir a la iglesia local y las cabezas pastorales. Los ancianos funcionan como pastores, por eso dije en un inicio, voy a utilizar el término anciano, obispo y pastor maestro, ¿sí? De forma intercambiable, tal y cual como lo utilizaban los padres de la iglesia. Así que los ancianos funcionan como pastores y supervisores espirituales del rebaño, ¿sí? A ver, que no se malinterprete. Por supervisores espirituales del rebaño, no me refiero a que van a estar detrás de ustedes, ¿sí? Y cada día domingo les va a pedir cuentas, qué hicieron, qué no hicieron, qué gastaron su dinero, qué no es lo que hicieron, qué hacen en su tiempo libre. No ese tipo de supervisor espiritual, ¿sí? No, ese es un mal concepto que tenemos aquí en Latinoamérica, pero no de esa manera. Debe guiar a la comunidad según la doctrina bíblica, lo que conocemos hoy como sana doctrina. Entonces, hermanos, podemos comprender, por lo menos en este primer punto, antes de pasar a las funciones del Consejo de los Ancianos,
Debemos comprender, ¿sí? Que una iglesia saludable se compone de la siguiente manera, por una pluralidad de ancianos. Ancianos, obispos, pastores, maestros, términos intercambiables. Una pluralidad, ¿sí? O un consejo de ancianos, si lo quiere ver de esa manera. Es muy difícil cuando una iglesia no tiene un cuerpo de pastores, lo que yo menciono aquí como pluralidad de ancianos, y a veces solo él toma las decisiones, ¿sí? Y como que él solo tuviera la palabra final en todo. Hermanos, somos falibles, yo quiero que entendamos esto, somos tan falibles, podemos errar, ¿sí? Así que es muy bíblico y sano que exista un cuerpo de pastores en la congregación, ¿sí? Después de esta organización de la pluralidad de ancianos, se compone por diáconos y diaconisas, ¿sí? Diáconos y diaconisas. Y esta es la estructura bíblica como tal, ¿sí? Un cuerpo de pastores o pluralidad de ancianos, diáconos o diaconisas, ¿sí? Y recordemos que los diáconos tienen los mismos requisitos que los pastores. ¿Y cuál era uno de estos requisitos fundamentales? Ser llenos del Espíritu de Dios, imagínense, irreprochables, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que afuera de las paredes de su hogar se hable bien, que en su trabajo, si yo le llamo y digo, voy a coger un ejemplo, un nombre aquí, ¿sí? Diana, digo, ¿sabe qué? Voy a presuponer que su jefe se llama Diego. ¿Sabe qué, Diego? Tenemos en la hoja de vida de Diana que ella ha trabajado con usted desde el 2020 al 2025. Queremos saber cómo era su actitud. Imagínense que Diego digo, no, excelente trabajadora. Sí, sí, predicó su vida con su ejemplo, genial. O queremos escuchar, uy, no, mejor que se fuera aquí. Genial, cuando renunció todos nos sentimos felices. La iglesia debe tener ahí un aspecto de alerta, decir, a ver, si aquellos que no conocen a Dios están felices por no ver a Diana, ¿cuánto más debemos pensarle en poner en una función en la congregación? ¿Sí? Mi hermana Diana era solo un ejemplo. Cogí un nombre de aquí a la sala. Veamos entonces, esa es la forma, ¿no? De la organización de la iglesia. Así que y yo he escuchado en diferentes congregaciones, ¿no? Acerca de los ministerios. Bueno, eso tocaremos ya al final en temas de preguntas y respuestas, pero vemos que esta es una estructura eclesial bíblica. Ahora, que a lo largo de los años de la iglesia han ido modificando, ¿sí? Para su bien y para no alterar la organización de la iglesia, lo cual está muy bien, ha quedado de la siguiente manera un cuerpo de pastores, nuevamente pluralidad de ancianos, diáconos y diaconisas, y dentro de estos diáconos y diaconisas desarrollan la acción, ¿sí? Desarrollan la acción de la administración eclesial, es decir, administración de recursos, administración de bienes, en fin, cosas por el estilo, ¿sí? Y los diferentes ministerios hermanos, algo, no diría malo, es algo normal, es algo bueno, sobre todo por nuestra liturgia que a lo largo de los años de la iglesia, ¿sí? Han sido modificados para bien, no para mal, que eso se entienda, ¿sí? Esa es la organización de la iglesia. Si usted esperaba escuchar que en la organización de la iglesia está solo una persona como el pastor, eso no es Biblia. No hemos visto eso en la iglesia primitiva. Y no hemos visto, por lo menos en los 6 siglos de la época patrística. No aparece eso, ¿sí? No hay una sola persona, un manda más en la congregación. No hay eso. Es un consejo de ancianos o una pluralidad de ancianos. Las funciones ahora del Consejo de Ancianos. ¿Cuál es el trabajo de los ancianos? ¿Sí? Del pastor maestro o del obispo. Es enseñar la palabra. Necesariamente debe tener la habilidad de enseñar. Debe saber cómo llegar a las personas. Damos gracias a Dios que en nuestro medio, ¿sí? Hablando de aquí de Ecuador, de la parte sierra de nuestro país, ¿sí? De la región sierra, el Señor ha capacitado a muchas personas, ¿sí? Personas que saben muchísimo en la escritura, en teología, gloria a Dios, y personas que no han ingresado, ¿sí? A una escuela, a un colegio, una universidad, pero que también han sido capacitados en la palabra. Amén por eso, ¿sí? No con esto yo quiero dejar y ser negligente, decir, no pasa nada, cualquiera que quiera venir al llamado venga y no pasa nada si no estudia la Biblia, no estudia teología. No estoy diciendo eso, no se malinterprete. Más bien estoy diciendo que el Señor utiliza a las personas según la época, ¿sí? Según la etapa, según incluso el contexto histórico de ese momento. Ahora, hoy en día, eh, tenemos mucha tecnología, tenemos mucha información.
podemos entrar, después de aquí ustedes pueden meterse a diferentes cursos de griego, de arameo, de hermenéutica, de exégesis, de apologética, amén. Entonces, creo necesariamente, ¿sí? Por la autoridad de la Escritura, creo necesariamente que el Señor nos llama a perfeccionarnos en este tema, ¿sí? Usted, hermano, es un profesional excepcional en lo que es un excelente abogado, un excelente doctor, ¿sí? Un ingeniero que su nombre es famoso en su ciudad. Hermano, si hemos dedicado mucho tiempo para cosas seculares como estas, dediquemos tiempo también para el escrutinio de la palabra, ¿sí? Ahora, en cuanto a las funciones de del consejo de los ancianos, deben tener la habilidad de enseñar la palabra. Por favor, que se entienda. Deben tener la habilidad de enseñar la palabra, impartir la sana doctrina y predicar a la congregación. Dar alimento fresco, no alimento adulterado. Dentro de las funciones está pastorear y cuidar, visitar a los enfermos, aconsejar, atender necesidades espirituales y un largo etcétera aquí. Ahora que en nuestros medios, y debemos ser honestos, gloria a Dios por las iglesias grandes, sí, con muchos miembros, que llegan a la resolución que sí pueden sostener, sí, a su pastor. Y me refiero a sostener en el contexto económico. Amén, gloria a Dios. Él se dedicaría el tiempo completo a la congregación. Eh, pero en la mayoría no sucede así. Sí, en la mayoría no sucede de esa manera y el pastor debe buscar el sustento de su familia. Ahí es cuando se complican las cosas, porque por un lado tiene un trabajo secular, tiene que rendir cuentas en la congregación, tiene que preparar el sermón mínimo una semana para el día domingo, tiene que visitar a los hermanos y estar pendiente de sus teléfonos cuando los hermanos le piden consejos, le piden visitas familiares o conflictos conyugales y muchas otras cosas más que pueden pasar. Y aparte también debe sacar tiempo para su familia y su cónyuge. Qué difícil que es esto en Latinoamérica, ¿sí? Y yo creo que en otras partes del mundo también. También tiene la función el Consejo de Ancianos de proteger la doctrina. Y por proteger la doctrina no me refiero a ser legalistas en este tema, sino más bien a vigilar que la iglesia no caiga en errores doctrinales, ¿sí? Y sobre todo en herejías recicladas, ¿ya? Que se entienda bien la Trinidad, que se entienda bien la unión hipostática, que se entienda bien la humanidad y la divinidad de Jesucristo, que se entienda bien el orden de la iglesia, que se entienda bien, y así hermanos podemos decir cada uno de estos puntos, ¿sí? Deben vigilar que la iglesia no caiga en errores doctrinales. Dentro de las funciones también deben tomar decisiones claves para la iglesia, ¿sí? Guiar a la comunidad en acuerdos tomados por un consenso y una oración comunitaria con el fin de agradar a Cristo. Porque recordemos, ¿sí? Que estamos hablando de mayordomía en la iglesia. Recordemos que somos mayordomos en la iglesia del Dios viviente. Eso es muy, muy importante. Al hablar, hermanos, también dentro de la organización de la iglesia, yo he sacado algo de aquí, de un libro que se llama Nueve Marcas, ¿sí? Del doctor Mark So, o Mark Seps, si no me recuerdo. Y es un libro muy interesante, muy bueno. Él nos da 9 marcas, ¿sí? Como el mismo título del libro lo dice, para una iglesia saludable dentro de la organización de la iglesia, ¿sí? Como iglesia ya en sí, existe, hermanos, por así decirlo, de alguna u otra manera, la iglesia debe caracterizarse principalmente por una predicación expositiva, ¿sí? Para que una iglesia sea saludable. ¿Qué dice? Explica y aplica un texto bíblico fielmente. Ven, hermanos, en Latinoamérica, en nuestro país, no nos vayamos tan lejos, solo en nuestro país, abunda el punto de vista de predicar lo que me salga en el púlpito, ¿sí? Improvisación. Rara vez se ve a un pastor, obispo o anciano, ¿sí? Que prepara su sermón con días de antelación. Rara vez se ve eso. Y es complicado, ¿sí? Rara vez se prepara un sermón con 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque es conflictivo. Sí, hermanos, las ocasiones en que mi amada congregación ha decidido darme una predicación es conflictivo. Yo me he encontrado con pasajes bíblicos difíciles que quisiera saltarme la parte difícil, pero no puedo, ¿sí? No puedo porque el texto me exige que lo interprete. Y pasar 2, 3, 4, 5 días acerca el día sábado y todavía no se terminó el sermón, ¿sí? Y subir y tener la capacidad de decir todo el consejo de Dios en menos de 50 minutos de manera clara y fiel, que se entienda y que se comprenda.
Una de las marcas para una iglesia saludable dentro de su organización eclesial es la predicación expositiva. El pastor, obispo o maestro debe explicar y aplicar un texto bíblico fielmente. No venir con un tema y coger todos los versículos del canon bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, versículos que apoyen mi idea. Eso no, ¿sí? Eso no es saludable. No es saludable. A esto lo conocemos como predicación temática. Ahora bien, que exista excepciones como, por ejemplo, un matrimonio, ¿sí? Excepciones tales como la graduación de alguien, ¿sí? No sé, el cumpleaños de alguien, ¿sí? Se aplica un texto de forma particular, pero son pequeñas excepciones para una predicación temática. Más, sin embargo, la predicación expositiva es la que debe primar en una congregación. Y ustedes se dirán, ¿por qué, hermano Daniel, específicamente una predicación expositiva? Por esto, hermanos, la predicación expositiva, ¿sí? Me exige que vaya versículo por versículo y que no haga trampa en el texto bíblico de que utilizo solo las partes sencillas y las partes difíciles me salto. No. Si comencé el sermón de Romanos capítulo 1 del 1 al 10, debo explicar del 1 al 10. ¿Sí? No puedo explicar el 1, el 6, el 9 y el 10. No. Hay pasajes difíciles, hermano, en la escritura. Y eso tiene que ver con una marca de una iglesia saludable, una predicación expositiva. Punto número dos, una teología bíblica, ¿sí? Mantiene el trasfondo correcto de la enseñanza de las escrituras. Recordarnos, hermano, que no podemos nosotros crear nuevas formas o nuevas fórmulas. Como voy a coger un ejemplo, ¿sí? Hoy en día cuando se dice, bueno, hablan acerca de la Trinidad, empiezan a decir formas, emanaciones, manifestaciones. No, no es eso. Dios existe en tres personas eternamente y para siempre, ¿sí? No son, por así decirlo, si usted lo quiere ver de esa manera, emanaciones, fuerzas, ejemplos, formas. No, no, no. Son tres personas que existen en Dios eternamente y para siempre. Vean qué complicado que es la Trinidad. ¿Qué más? El Evangelio, punto número tres. Comprender bien las buenas nuevas de salvación. Hermanos, y para que sea una iglesia saludable, debe tener en claro, ¿sí? Que Él es salvo, que comprende, hermanos, el Evangelio. Esto es necesario en una congregación. Deben comprender los miembros de una iglesia las buenas nuevas de salvación. Y ustedes dirán, ay, hermano, pero es que es lógico. Sí, pero es que a veces lo lógico es ilógico en los creyentes. ¿Y saben por qué? Porque me he encontrado con personas que no saben ni siquiera qué es el Evangelio. No saben qué es el Evangelio. Pero ellos están 20 años en una congregación. ¿Sí? Vean lo interesante. Siguiente punto, la conversión. Bueno, ya que tocamos ahora del Evangelio, es necesario que una iglesia saludable entienda el cambio de vida, ¿sí? Que viene por la fe en Cristo. Es decir, que la iglesia se preocupe cuando un miembro de su congregación está teniendo actitudes, características, formas, actividades que no van de acuerdo, ¿sí? Con alguien que ha nacido de nuevo. ¿Qué a veces sucede? Se pasa por alto. No, es que el hermano actuó así, gritó de esta manera, dijo unas palabrotas, medio que pegó a la mujer. Es que qué pena, es que está pasando un problema duro. No debe haber eso, ¿sí? La iglesia debe entender y comprender y decir, bueno, si él vino a una conversión de fe, si él es salvo, está raro esto que lo que está practicando. Y no caer en ese juego de que, ay, hermanos, que ya caí y ya está. Bueno, para eso también existe la disciplina en la congregación, ¿sí? De lo cual vamos a hablar en unos minutos. El evangelismo. Para que una iglesia también sea saludable, debe comprender el mensaje de fe, ¿sí? Y compartir, comprenderlo y compartir. Es muy diferente solo compartir. Debe comprenderlo y compartir con las siguientes personas. Cuando yo digo las siguientes personas, me refiero a las personas en su lugar de trabajo. Solo ahí tenemos tanto trabajo por hacer. Ahora ha surgido una nueva moda, ¿sí? En los jóvenes de que es necesariamente evangelizar si me voy de aquí a África, ¿no? La típica, me voy de aquí a África. Hace algún tiempo, dentro de una organización juvenil, ellos estaban listos y emocionados porque iban a ir a evangelizar, ¿sí? Y wow, qué interesante, ¿no? Y oremos al Señor por eso. Lo interesante de eso es que fueron a evangelizar a Suiza,
y se fueron a los Alpes suizos y todo. Hermoso. O sea, imagínense esa forma de evangelizar. Hasta yo me hubiese anotado para evangelizar, pero con todo pagado, ¿sí? Y posteaban todo lo que hacían y que ya subían al avión y cosas así. El pueblo de Dios, hermanos, ha perdido algo que se llama el amor al Señor. ¿Por qué no aman a Cristo? ¿Sí? ¿Por qué no aman a Cristo? Porque no conocen a Cristo. Uno no puede amar lo que no conoce, ¿sí? No puede amar lo que no conoce. Este tema del evangelismo ha sido manipulado lamentablemente hoy en día, ¿sí? Pensamos que si es que yo salgo del país y me voy como estos grupos de jóvenes que les mencioné hace un momento, un grupo juvenil, que fueron todo pagado, la asociación principal del país lo pagó, pagaron los vuelos, pagaron todo, ellos fueron a disfrutar. Bueno, ¿y cuál fue su evangelización? Llegar a otra congregación y estar 3 días y regresar. Eso no es evangelismo, ¿sí? Carece de evangelismo. Otra marca de una iglesia saludable, hermanos, es la membresía de la iglesia. Yo espero, hermano, que usted sí sea miembro de su iglesia y un miembro activo, no un miembro turista, como le he mencionado, ¿sí? No un miembro de etiqueta que viene cada vez, ¿no? Eh, yo identifico en nuestra congregación también a veces, ¿no? Estos hermanos turistas, no sé si llamarlo hermanos, pero bueno, estos personajes turistas que vienen mínimo 2 veces al año, ya sé, Navidad y Semana Santa porque hay comida, nada más. Hermano, yo espero que usted sea miembro de su iglesia y un miembro activo de su congregación, ¿sí? Que sea un miembro activo de su congregación, que no sea turista. La membresía de la iglesia define con claridad. La iglesia debe, hermano, si usted es parte de una iglesia activa y usted está en un ministerio y usted tiene un ministerio a cargo, usted, hermano, debe identificar con el cuerpo pastoral y con toda el concilio, o por así decirlo, la directiva de la iglesia, deben reunirse y decir, mira, voy a poner un ejemplo, mira, Daniel y su esposa han venido a Cristo hace unos 3 meses o 2 meses, según lo que ellos nos cuentan, y se están congregando con nosotros, ya van para los 5 meses. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Deberíamos ya reconocerles como miembros oficiales o no? Sí, eso debe llegarse a un consenso. Bueno, les voy a narrar solo una forma de membresía, lo que hacía el doctor Spurgeon, ¿sí? Por allá, por Londres. Era interesante porque ellos al 6.º mes recién le llamaban a una entrevista al nuevo miembro y le preguntaban cosas básicas como, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Padre para ti? ¿Me puedes definir la Trinidad? ¿Sí? ¿Qué más le decía? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Tienes la seguridad de tu salvación? Entre 10 preguntas sencillas, muchas de las personas, las que respondían de manera ambigua, no es que se les dejaba a un lado, sino que se les daba ¿qué? Un seguimiento y se les daba algo que ellos llamaban un catecumenado, es decir, una explicación del Evangelio, lo que nosotros conocemos hoy en día como um, estudios, ¿sí? Como estudios para nuevos creyentes, ¿ya? Para que se entienda. Y después de un cierto tiempo, si vean que ellos estaban avanzando o perseverando en su fe y vean cambios claros, incluso cambios en su carácter, en la forma en la que trataban a las demás personas, en la forma en cómo se desarrollaban sus trabajos, los recibían como miembros de su congregación. Hoy en día, ¿qué pasa? Viene una persona extraña al mes, ya es miembro, le digo hermano y cosas por el estilo. ¿No? ¿Por qué debemos llamar a alguien hermano cuando todavía Jesús no lo ha reconocido como su hijo? O sea, no puedo llamar a alguien hermano si no ha venido a Cristo. Que sea muy amable, que sea, er, tenga una actitud hermosa en la iglesia es otra cosa, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La membresía de la iglesia se debe de tomar, hermanos, con la seriedad del caso, ¿sí? Se debe tomar con la seriedad del caso. Y no, a ver, una iglesia saludable no trata por cuántos miembros tiene. Se trata, hermanos, de que los pocos o los muchos miembros o los muy escasos miembros que se tienen en una congregación o que asisten a una iglesia local sean fieles al Señor, que comprendan el Evangelio, ¿sí? Que sean miembros activos en su iglesia, que evangelicen mediante su actitud y su vida. Esa es la membresía de la iglesia. Otra marca, según el autor de una iglesia saludable, es la disciplina eclesial. Esto es un aspecto de cuidado, ¿sí? O sea, hay que cuidar la santidad y el testimonio del grupo de la iglesia. No podemos socavar o no podemos ayudar a manipular, o vamos a decirlo en palabras bien criollas, ¿sí? No podemos ser alcahuetes de aquellos que pecan deliberadamente. Hermanos, yo no puedo ser alcahuete de alguien que peca deliberadamente y digo, no, él sí va a mi congregación, pero, ay, perdónale, él está pasando por un problema duro. No puedo hacer eso. ¿Sí? No puedo. Y la disciplina debe ser de forma concreta, directa.
La iglesia debe tener la autoridad de exhortar, ¿sí? Exhortar a este miembro de la iglesia. Y ustedes saben muy bien que dentro de la disciplina de la iglesia existen también pasos a seguir, que a lo mejor en el tiempo de preguntas y respuestas lo analizaremos, sí, por cuestión de tiempo. El crecimiento y el discipulado, otra de las marcas de una iglesia saludable, fomenta la madurez espiritual en los creyentes. Bien, el autor de Hebreos, si no mal recuerdo, creo que en el capítulo 6 o un poquito más adelante, él se molesta con su audiencia porque dice, ay, ¿cómo es necesario o cómo es que otra vez yo tenga que explicarles cosas básicas como el bautismo, acerca de Jesús, acerca del amor del Señor, acerca de otras cosas? Y él empieza a mencionar y dice, ustedes ya deberían ser maestros, muchos de ustedes. Se enoja, se molesta el autor de Hebreos al ver otra vez las cosas básicas que se les tiene que dar. Y nos hemos encontrado con ese tipo de personas, ¿sí? Que se ha dado 20.000 cursos en la iglesia en 9 años acerca de la santidad o acerca de los atributos de Dios y cuando se le pregunta, no sé nada. Sí, y no estoy hablando de un déficit de atención, eso es algo diferente, ¿sí? O de TDAH o cosas así, eso son cosas delicadas y diferentes. No habla acerca de eso, habla acerca del creyente que no quiere involucrarse, que no quiere saber nada acerca, solo que Dios le salvó y vive por ahí. Eso no es así, ¿sí? Debe haber un crecimiento y un discipulado, fomentar la madurez de los creyentes. Sí, bien hermanos, ya hemos tratado un poco de mayordomía. Ahora pasemos a cristología. Hablemos acerca de la persona de Cristo. Toquemos teología propia, ¿sí? Toquemos exégesis, hermano. Usted debe comprender exégesis para la interpretación correcta de la palabra de Dios, ¿sí? Y por última marca de una iglesia saludable, un liderazgo bíblico, una guía a la iglesia por medio de pastores y ancianos según, sí, los reglamentos bíblicos, no reglamentos de la iglesia, reglamentos bíblicos, ¿sí? Bajo los principios bíblicos. Estos, hermanos, estos 9 puntos son fundamentales para nosotros comprender cómo la organización de la iglesia se presenta, ¿sí? No por decir, bueno, hay un cuerpo de pastores, de ellos que se encarguen de todo, y yo como un miembro activo de la iglesia ser un miembro negligente y no involucrarme, ¿sí? En lo que, a ver, si mi don, hermanos, es servicio, es de servir, listo, pastor, estoy aquí, yo quiero encargarme de limpiar el templo hoy, hágalo. Síguelo con toda devoción, hermanos, pero recordemos que todos tenemos dones y todos debemos involucrarnos en la iglesia local. Usted debe involucrarse en la iglesia local, ¿sí? Para llamarlo o para llamarnos hermanos, usted debe involucrarse en la iglesia local, debe tener una membresía en la iglesia, debe incluso usted sujetarse a la disciplina eclesiástica cuando usted falla por el bien de qué, del cuerpo de Cristo, del grupo, de su iglesia, ¿sí? Y por esto ha pasado muchos conflictos, ¿sí? Y tantas otras cuestiones. Usted, hermano, debe crecer en el discipulado, debe avanzar en el discipulado. La iglesia debe fomentar la madurez espiritual de los creyentes, tocar estudios más profundos, más serios, donde nos va a costar a veces entender, pero debemos estar atentos. Esas son, por así decirlo, las marcas de una iglesia saludable según el autor. Sí, y creo que esta es ya la última sección de la mayordomía en la iglesia. Recordar, hermanos, que el propósito de la iglesia es extender la verdad de Dios, ser soporte y baluarte de la verdad. Recordar que la iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre Pedro, ¿sí? No sobre Pedro, sino sobre Cristo. Recordar que el Señor nos ha dado esta mayordomía en la congregación, ¿de qué? De expandir el reino, ¿sí? De la predicación, ¿sí? De mostrar a Cristo mediante nuestra vida y de alguna u otra manera, por así decirlo, el Señor nos ha dado autoridad de proclamar el Evangelio con poder para la salvación, ¿sí? De los perdidos. Y entender también, hermanos, que dentro de la organización no debemos dejar todos los líderes. Ahí están los líderes, ellos verán qué hacen. Hermanos, involucrémonos, amemos a nuestra congregación local, ¿sí? Veamos, incluso si usted puede apoyar en uno de estos puntos de vista a su congregación, ¿sí? Sí, necesitamos, hermanos, más manos para la cocina, porque van a venir hermanos de otras congregaciones y tenemos un evento de una conferencia, ya, por así decirlo. No va a decir, no, no, yo quiero ayudar en otra cosa, si es de, hermano, todos recuerden esto, ¿sí? Quiero recordar esto antes de terminar. Igualdad de autoridad. No porque usted ayude en la limpieza, no porque usted ayude en el púlpito, así es el que ayude en el púlpito es superior. No, no, no existe nada de eso. No hay un manda más en la congregación, porque la iglesia es
pertenencia exclusiva de Cristo, porque la compró a precio de sangre, ¿sí? Y debemos amar al rebaño de Cristo. Debemos reconocer también la autoridad de Cristo en su iglesia y reconocer, sí, que, por así decirlo, los pastores no tienen la palabra final y esa es la palabra final de ellos, hermanos. No caigamos en ese anarquismo, ¿sí? No caigamos en eso. Y por último, hermanos, ya para terminar, a lo mejor en las diapositivas no lo tengo, pero me encantaría hablar del gobierno en la iglesia. Existen tres puntos de gobierno o tres formas de un gobierno en la iglesia. El primero es el gobierno episcopal. Usted dirá, bueno, ¿dónde visualiza el gobierno episcopal? Podemos observar, les voy a dar la definición y usted puede identificar. Solo hay uno que manda toda la iglesia. Asisten en diferentes lugares del mundo, hay uno en la cabeza. Así que el gobierno episcopal tiene que ver claramente, sí, con este tipo de gobierno católico romano, sí, donde el papa es el que manda y el resto obedece, nada más. Sí, no hay nadie más encima por él. Imagínense, le llaman pontífice. Pontífice es único puente. Imagínense el título que no es pontífice, ¿sí? No es vicarios de Cristo, representante de Dios en la tierra. No, él no es representante de Dios en la tierra, ¿sí? Nadie lo somos. ¿Saben quién es representante de Dios en la tierra? El Espíritu Santo de Dios, el único vicario de Cristo, ¿sí? Y el único puente es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Dios hecho carne, ¿ya? Ese es el primer tipo de gobierno, el gobierno episcopal. El siguiente es el gobierno congregacional. A mi consideración, sí, el gobierno congregacional no es que necesariamente sea malo, sí, pero tiene sus debilidades, tales como, bueno, se reúne la iglesia y dice, ¿qué quieren que prediquemos? No debería ser esa forma, no, no deberían preguntar a los miembros de la iglesia, yo quiero que predique esto, y llegar a un consenso, por así decirlo, por votos, ¿no? Yo difiero un poco del gobierno congregacional, ¿sí? Del tipo de gobierno congregacional. Creo más fielmente que el gobierno, ¿sí? Presbiterus, es decir, el gobierno de pluralidad de ancianos es el más adecuado, ¿sí? Por así mencionar. Me encantaría profundizar esto, no sé si vamos a preguntas y respuestas y lo tocaremos ahí. Hermanos, esta es la última lección. Recordemos entonces el mandato que nos ha dado el Señor como iglesia, ¿sí? A evangelizar, expandir su reino, ser soporte y baluarte de la verdad, ¿sí? Y entender que estamos situados, fundamentados en la roca que es Cristo, no en Pedro, ¿sí? Que no se malinterprete este pasaje bíblico, hermanos, por así mencionarlos. Entonces, mis hermanos, creo que hemos llegado a la última lección. Para mí es bonito, es lindo, hermanos, haber culminado esto con ustedes. Al mismo tiempo, hermanos, que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Yo he aprendido muchísimo también. Gracias a ustedes por sus